Bienvenidos, llegó el momento de iniciar Mujer de Virtud, un programa donde te sentirás en confianza con los mejores temas de actualidad que conllevan a una sociedad, dirigidos por los expertos en la materia con un toque reflexivo. Comenzamos. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Mujer en Virtud. En este mes que estamos, pues de manteles largos, así es, porque estamos cumpliendo un año del programa Bajo mi tutela. Y pues bueno, en cabina Cerón su amiga Jessie Cerón. Y pues bueno, hoy tenemos un programa muy, pero muy especial, ya que hablaremos de los propósitos de Año Nuevo de este 2025. Así es. Y pues bueno, nos van a dar estrategias y tips, los cuales pues nos lo dirá la gran invitada especial que tenemos, la psicóloga Cintia Peña. Doctora, ¿cómo está? Muy buenas noches. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? ¿Qué tal, Jessie? Muy buenas noches. Un saludo a tu auditorio, a ti y muchas felicidades nuevamente por un año. Bueno, ya pasó la semana pasada el aniversario, digamos, pero todavía se sigue celebrando. Felicidades a ti y a todo el equipo de Medios Mendoza para darle este espacio a la reflexión, a la psicología en este caso y con un tema tan importante como los propósitos de Año Nuevo. Así es, mi querida doctora Cintia. Y pues como bien lo comentas, estos propósitos que nos hacemos no solamente pues a principio o a final de año, más bien para empezar el siguiente, sino también en cada momento de nuestra vida que nos toca pues pasar por un momento no grato y que tenemos o queremos desear cambiar esta cuestión de nuestra vida, ¿no? De que algo nos está pasando y pues poderlo modificar. Y pues bueno, a mí me gustaría comenzando aparte de la doctora que ya hemos tenido el gusto de tenerla con nosotros, la doctora Cintia, una muy prestigiosa psicóloga que ha estado en tiene varios estudios, ha estado en varios lugares impartiendo no solo sus terapias, sus citas, sino también catedrática de varias universidades de prestigio. Pues bueno, muchas gracias doctora por estar con nosotros. Gracias a ti, Jessie, por la invitación. Y bueno, tú dime por dónde empezamos. Claro que sí. Pues a mí me gustaría comenzando por saber en sí qué es un deseo, para hacer esa diferenciación de un propósito y un deseo, porque a veces uno piensa que son lo mismo, pero nada que ver, son cosas muy diferentes. Y pues qué mejor que usted nos lo pueda proporcionar, doctora, porque pues obviamente yo tengo el conocimiento de que pues un deseo pues es algo que se quiere, ¿no? Se percibe, pero pues no es así como muy necesario, ¿no? Es como un anhelo. Y un propósito, pues ya es más con una intención en que hay que desempeñarse para llevarlo a cabo. Pero mejor platíquenos ustedes, doctora. Adelante. Sí, tienes una noción muy clara y puntual de la diferencia. Digamos, el deseo se enfoca más a una satisfacción personal que no necesariamente va a llevar pasos como lo es un propósito. Un propósito es una dirección, un objetivo que va a poder ser cumplido si uno va poniendo ciertos pasos a seguir, va teniendo cierta conciencia. Y un deseo podría ser algo desde muy efímero hasta algo muy serio. Sin embargo, va más por el lado de la satisfacción de esa experiencia y no está contemplando tanto los pasos a seguir como lo sí sería un propósito. Claro, como bien lo comenta, maestra, porque pues obviamente también por ahí me brinca esta cuestión de una meta, ¿no? O sea, porque también se podría confundir con metas, pero las metas, yo tengo entendido que es así como más sistematizado, ¿no? Como que ya más puntualizado se pone un tiempo, unas actividades, ¿no? Para llegar a esa meta. Entonces, como que por ahí se puede un poco perder el sentido, ¿no? Bueno, habría como diferencias, claro, entre la meta y el propósito. La meta tal vez está más orientada a algo más específico y el propósito engloba una serie de cosas que se van a ir desarrollando y que tienen además el efecto de haber sido generados por una reflexión anterior, ¿no? O sea, como bien decías al inicio del programa, los propósitos de Año Nuevo los llegamos a hacer hacia el final del año o al principio cuando nos detenemos a reflexionar cómo ha ido nuestra vida hasta ese momento y qué es lo que nos gustaría que pasara en el siguiente año.
y tal vez en la meta no necesariamente hay esta reflexión anterior, ¿no? Tal vez sería una de las diferencias también con la meta. Correcto, maestra. Porque pues obviamente nosotros a veces como niños, ¿no? Decimos, ay, el deseo, ¿no? Los deseos de año nuevo que quiero tener un carro o un trabajo, dinero, juguetes, ¿no? Dependiendo de la edad en la que nos encontremos. Pero pues obviamente eso es como que un primer paso, ¿no? El desearlo. Pero ya al final del Sí. día es aterrizarlo haciéndolo este propósito. ¿Qué nos puede decir, doctora, en este aspecto? ¿Cómo podemos llegar, primero identificar que sí sea un propósito, ubicarlo como propósito y qué podemos hacer para encaminarlo para que lo podamos lograr? Bueno, es que justamente de esto que vamos platicando, como bien mencionas, el deseo puede ser un inicio y como te decía, tiene que ver con la satisfacción. O sea, yo deseo tener un carro, ok, va por el lado de la satisfacción. Y ya cuando lo ponemos en el nivel de propósito, porque tal vez reflexionamos que eso nos facilitaría el traslado tal vez a nuestro trabajo, a nuestra escuela, nuestras actividades cotidianas, entonces ya lo podemos poner no solamente de lo quiero, sino además qué voy a hacer para poderlo lograr. Entonces ahí viene el trabajo realmente difícil de un propósito, que es tener muy claro cuáles son los pasos que hay que seguir para poder llevarlo a cabo. Y además de los pasos a seguir, me parece algo muy importante mientras reflexionaba también para el contenido que también yo hago en redes de los propósitos, el tener mucha paciencia con nosotros mismos, porque de pronto cuando no se logran esos propósitos en el tiempo que de inicio establecemos, nos desesperamos, nos desanimamos y entonces ya lo dejamos a un lado y como efecto dominó, ya no se cumplió ninguno. Si de esa lista tenía 10 propósitos o 12 propósitos que se hace luego por las uvas, pues ya nada se cumplió, si acaso uno o ninguno y nos frustramos muchísimo. Entonces, un tip podría ser que hay que considerar los pasos a seguir, cómo vamos a lograr, en el caso del ejemplo del carro, lograr tener un carro, partirlo en metas pequeñas y logrables, ser realistas con lo que podemos hacer y también a la par tenernos paciencia, ser como conscientes de que pueden pasar muchas cosas y que pudiéramos retrasarnos en el tiempo para lograr ese propósito, pero no por eso ya vamos a tirar la toalla de todo lo demás que hemos estado haciendo. Sí, así es. Doctora, por ejemplo, uno como papá, ¿cómo le podría decir a nuestros hijos en distintas etapas de que logren esos propósitos? Porque es difícil en cada etapa, siendo el niño estando en un nivel primaria, secundaria, adolescente. ¿Cómo podríamos apoyarlos en cada etapa para que logren sus propósitos? Mira, esta es una pregunta bien interesante, muy linda, por cierto, porque de pronto parece que los propósitos son cosa de adultos. Y no, en realidad hay que ir acompañando desde la infancia a, primero, como bien decíamos, hacer la distinción entre una cosa es el deseo y otra es el propósito. En el caso de los niños, hacer una reflexión, ¿no? De hacer preguntas de cómo se sienten, cómo están en la escuela, cómo se sienten en la familia, de pronto voltear a mirar sus actividades cotidianas, su espacio como tal vez el cuarto, sus labores para hacer en casa, y de ahí como ir proponiendo que se pueden mejorar aquellas cosas que tal vez dieron problema durante el año. Por ejemplo, el clásico es el orden del cuarto, ¿no? El recoger las cosas que están en el cuarto. Sí, uno como adulto, como padre, madre de familia, hay que acercarnos a preguntar cómo se van sintiendo, qué es lo que pensaron del año, tratando de orientarlos a que hagan esa reflexión. Claro que entre más chiquitos de pronto es complicado porque todavía está en construcción esa noción hacia el futuro. Sin embargo, se les pueden ir dando ejemplos para que digan, por ejemplo, si tienes ordenado tu cuarto, pues podemos hacer estas actividades con más
con más libertad del tiempo porque ya no nos vamos a detener, ¿no? Por ejemplo, a estar haciendo el quehacer en un fin de semana. O el ahorro, que también es otro de los propósitos que hay que enseñar desde la infancia. Si se les da un domingo, si se les da algún dinero cada semana, también a ellos irles generando ese hábito de mira, si tú vas ahorrando cada semana en esta alcancía, bueno, ya ahora hay métodos más modernos, como hasta sacarle sus cuentas en CETES niños y todo esto, bueno, de la forma que sea, pero irlos acompañando a que vean que el trabajo constante puede ir orientando hacia una meta mayor. En la adolescencia también me parece muy importante ir generando esa conciencia de cómo se llevó a cabo ese año, cómo se sintieron ese año y qué objetivos personales tienen, qué sueños, qué cosas van a perseguir el siguiente año. Y cómo, ahí me parece que la parte importante de los padres será cómo acompañar y escuchar, validar primero, muy importante, validar esos sueños, esos deseos que se van a ir formando como propósitos, apoyarlos y orientarlos a cuál sería la mejor forma de conseguirlos y también de pronto ser realistas, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero ser estrella de rock, bueno, para ser estrella de rock o para tener un éxito en redes sociales, se necesita un trabajo continuo y ser constante y claro de lo que sí se puede conseguir en el lapso de tiempo. No pensemos en el caso de los adolescentes que ya todo, ellos quieren lo inmediato, ¿no? Están, sobre todo en estas nuevas generaciones, cada vez es más la satisfacción inmediata, ¿no? ¿Cómo voy a lograr esperar un poco para lograr esa meta y ser consciente de lo que sí puedo hacer? Y bueno, ya en los adultos, por supuesto, tanto los niños como los jóvenes van a aprender mucho de los padres a partir del ejemplo. Y entonces, es una experiencia que me parece muy enriquecedora como una familia que se pueda reunir y platicar las metas y las expectativas. Acuérdate que lo hemos platicado en otros momentos que me has invitado, que la comunicación entre los miembros de la familia va a ser vital. Y este es un excelente tema para ponerlo en la mesa, tal vez no el día de la celebración, porque todos están muy ocupados con la cena, con los rituales que se hacen en Año Nuevo, pero sí en otro momento, ya sea antes o después, donde pueda estar la familia reunida, pues poder platicar de estos propósitos. Está increíble, doctora, porque como bien lo comento, ha tocado muchos puntos muy interesantes. Uno de ellos que me hace recapitularlo, como bien lo comenta, la comunicación, ¿no? Con los hijos, que es indispensable y fundamental porque ver ese cómo se sienten, ¿no? A veces como niños sí les damos esa atención, pero ya como adolescentes o adultos ya no les damos tanto ese tiempo o ese espacio para ver cómo se siente, qué piensa, qué quiere, ¿no? Realmente. Y algo importante que comentaba con lo de un ejemplo de ser estrella de rock, ¿no? Que no desmotivarlos, porque a veces uno como padre desmotiva a los hijos, ay, ¿cómo crees? Tú no puedes eso. O que quiera ser astronauta o algo así que a lo mejor para uno es como que inverosímil, ¿no? No es creíble, pero para el niño que apenas quiere, lo está pensando, ¿no? Ya lo está deseando y ya se quiere proponer eso y uno que lo limiten, como que eso hay que pensarlo como papás, ¿no? En no limitar, en no truncar ese tipo de detalles. ¿Cómo ve, doctor? Sí, me hiciste recordar un caso que ahora es más reciente, justo un joven que quería, pues que ya veía, mira, bien listo, tienen 18 años y ya estaba pensando, dice, me han contado en la escuela que es importante el ahorro y a mí me gustaría que cuando saliera de la escuela ya tuviera por lo menos un negocio, ¿no? O un ingreso para poder tener más tranquilidad respecto a mi futuro. A mí me parecía una idea muy, muy interesante porque no todos los jóvenes de esa edad se plantean lo que va a pasar cuando terminen la carrera. Él incluso lo ponía en temas de, bueno, y
y que ya cuando tenga 40 años yo tenga una estabilidad financiera y no quiero trabajar todo el tiempo y tal. Bueno, ese era como el lado del sueño que veníamos platicando. Y entonces yo le decía, bueno, ¿y cómo lo puedes lograr, no? ¿Y cómo lo vas a hacer? Y entonces ya había ahí el apoyo justamente de los padres de familia, de poder expresar esto y sentir el apoyo, que no lo escriben así como de, uy, no, eso va a funcionar, no, mira, yo a tu edad lo probé y fue muy difícil, sino por el contrario, ver cómo sí se les puede acompañar. Y también como ir aterrizando la realidad, así de, mira, cuando tú salgas de la universidad no vas a tener el super negocio, pero sí se puede ir construyendo algo que te permita tener emprendimiento para lograr tus metas a futuro. Entonces sí va a ser muy importante esto que señalas, apoyarlos con esas ideas. Te digo, a mí me pareció una reflexión muy, muy pertinente e importante de este joven. Yo decía, no, yo a los 18 la verdad no sé, la verdad no creo que hubiera pensado tanto así como un negocio con tanta claridad. Aprovechar esas ideas que van teniendo los jóvenes. Por eso solamente si nos detenemos a preguntar y a trabajar con eso sin juzgar y más bien escucharlos. Exactamente, qué interesante, doctora, porque pues sí, yo igual recuerdo en mis 18 yo no pensaba en la economía, sino a lo mejor en qué estudiar, ¿no? O algo así como que a ver, ¿y ahora qué voy a hacer en mi vida? ¿Estudio, no estudio? ¿Le sigo, no le sigo? ¿No? Así como que, la verdad sí, eso está muy padre que piensen así, ojalá más chicos pensaran así, porque pues obviamente se haría una revolución para que los chicos pues estén mejor, más capacitados y ya no habría tanto, pues hoy en día, pues ya en esta época, pues ya nos despedimos de las pensiones, ¿no? Porque pues antes decía, trabajaba tantos años, a tanta edad me retiro y ya, no, ahora ya no. Ahora las empresas dicen, tus outsourcing, un tiempo determinado, te renuevo tu contrato y nada de que creas antigüedad. Entonces, pues hoy en día ya es otro boleto. Sí, pues sí. Y además te digo, este tema de lo económico me parece que también lo compartimos los adultos, ¿no? En mi caso, que trabajo ahora de lleno en el consultorio, también dije, bueno, creo que sería importante hacer un ahorro, el fondo de emergencia que le llaman por cualquier eventualidad. Nunca sabemos cómo inicia el año, ¿no? Es el terror ya de los adultos. Apenas uno va cayendo en cuenta que pasamos al 1 de enero y todo sube. Y todo lo que nos gastamos ahí, hasta chistes, ¿no? En internet de ya debo el aguinaldo del siguiente año. Entonces, la educación financiera me parece que también es uno de los propósitos más populares en este tiempo e importante de compartir con el auditorio y que esto tenga más difusión, porque sí también mucha de nuestra estabilidad mental va a depender seguramente en gran medida también de esa estabilidad económica. Entonces hay que incluirla también en nuestros propósitos. Así es, doctora. Y retomando este punto de los propósitos, también no nada más este propósito es así como algo a planear o a realizar, sino también me brinca el propósito de cuál es nuestro propósito en la vida, ¿no? Porque muchas veces tenemos un propósito bien establecido, que es lo que nos brinca de la cama, a despertarnos, a levantarnos temprano, esa motivación que tenemos que a veces pierde sentido, ¿no? Que a veces sí lo tenemos establecido, a veces no. Y entonces, pues es realmente cómo nos vamos a dirigir en nuestra propia vida, ¿no? Sí, me haces pensar mucho en esto del Ikigai, ¿no? Que fue un término muy, muy popular en los últimos años de buscar como tu propósito, tu misión de vida. Y esto, a ver, seamos muy claros de que a veces lo tenemos así, muy presente y como dices, nos motiva a levantarnos, pero también hay temporadas en que uno se siente como sin dirección, sin... Lo importante va a ser cómo nos hacemos las preguntas para poder retomarlo o actualizarlo. Recordemos que este propósito
puede ir cambiando conforme vamos avanzando y sobre todo cuando vamos reconociendo para lo que somos buenos, lo que necesita el mundo y lo que también nos es redituable económicamente, porque finalmente estamos en una realidad que se requiere el dinero, pues, ¿no? Entonces, unir todo lo que nos da propósito en la vida va a ser un acto también de reflexión continua. Si te das cuenta, como que vuelve a hacerse presente este tema del propósito y la reflexión, ya sea en una lista de propósitos de año nuevo o en un propósito más personal de vida. Exactamente, doctora. Alguna vez escuché por ahí que decían, todos tenemos un propósito o un don en la vida. Entonces, a veces hay gente que ya lo descubrió, vemos gente que todavía no, y seguimos ahí en el intento, ¿no? A ver cuál es mi propósito en la vida o mi motivo, ¿no? Por lo cual venimos, porque todos tenemos un propósito y un don, ¿no? Por algo que venimos a este mundo. Sí, seguro que sí, y además eso da como mucha dirección, da motivación. El tema es que nos sentemos o que nos hagamos un tiempo para reflexionar. Te digo, ahorita lo estoy como sintetizando, pero hay incluso una especie como de flor que se hace con el Ikigai, que es esta dinámica a partir de la palabra en japonés, que bueno, nos detiene a pensar en qué soy bueno. ¿Qué necesita el mundo? O sea, porque también el propósito personal va muy vinculado a esto de cómo sumar a nivel social, a nivel cultural. No solamente es algo egoísta, porque el egoísmo lo que va haciendo es que nos va aislando de los contactos sociales y somos seres sociales. Y a nuestro cerebro le encanta lo social y eso lo vimos en la pandemia, ¿no? Ya nos hacía falta como tener ese contacto con otras personas. Entonces, el propósito también, el propósito también va a incluir ese contacto con las otras personas. Claro que sí, maestra. Pues bueno, vamos a un muy, pero muy breve corte comercial y volvemos con la doctora Cintia Peña. No le cambien, volvemos. No te despegues, enseguida continuamos con más de Mujer de Virtud. Una radiodifusora de Grupo Medios Mendoza. El fentanilo te mata y lo ponen en otras drogas para engancharte. Te destruye los músculos y el cuerpo, causa paranoia y pensamientos suicidas. Provoca paros respiratorios y ataques cardíacos. Mata tus neuronas y el cerebro. Aléjate de las drogas. Elige ser feliz. Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida, 800-911-2000. Gobierno de México. Llegó el momento de que abramos la escuela y para que sea un lugar seguro debemos usar el cubrebocas en todo momento. Lávate las manos antes de ponértelo. Revisa que no esté sucio, roto o mojado. Colócalo con las cintas elásticas en tu cabeza u orejas. Asegúrate que cubra nariz, boca y barbilla. Manténlo siempre limpio, porque es un lugar seguro. Abramos la escuela. Gobierno de México. Vive la radio con la mejor música romántica. Temas relacionados con la mujer, salud, así como denuncias sociales. En tu estación Pasión Digital FM. Una radiodifusora de Grupo Medios Mendoza. Estamos de... Hola, ¿qué tal, amigos?
amigos, pues ya estamos de vuelta en su programa Mujer en Virtud. Y pues bueno, queremos mandarle un cordial saludo a nuestro productor y director general Mauricio Mendoza, que se encuentra allá en la ciudad de Guadalajara. Y pues bueno, también recuerden que nos pueden ver en todas las plataformas. Estamos como Grupo Medios Mendoza en Facebook, TikTok, Instagram, canal de WhatsApp, YouTube, en todo. Ahí nos pueden encontrar. Y pues bueno, estamos hablando sobre los propósitos de Año Nuevo de este 2025 y la doctora Cintia Peña, que está con nosotros, nos está dando tips y estrategias para que podamos llevarlos a cabo, ya que como lo comentábamos en el bloque anterior, pues obviamente es diferente un propósito a un deseo. Porque comentábamos que un propósito, pues es realmente la intención que tenemos para llegar a desempeñar alguna tarea que queramos realizar. Y en la cuestión del deseo, pues es la inclinación o el anhelo que tenemos a algo, pero se percibe como placentero para gozarlo, pero no es tan específico ni tan estrictamente elaborado, ¿no? Entonces, tenemos que hacer esa distinción entre un deseo y un propósito. Y pues bueno, esperemos ahorita se nos vuelva a conectar nuestra doctora Cintia Peña, que nos estaba comentando esta situación. Y bueno, también la cuestión de las metas, pues las metas estábamos viendo que era el resultado, pues es ya una meta, ya es más un procedimiento ya más elaborado y pues obviamente esto tiene que llevar tiempos y para lograr estas actividades, ¿no? Otra cuestión que estábamos viendo acá con la doctora es que debemos de tener mucha comunicación con los papás con los hijos en todas sus etapas, ya sea en la etapa cuando están pequeños, en la primaria, en la secundaria, como adolescentes. ¿Por qué? Porque tenemos que ver cómo se sienten para poder ayudarlos y ver de qué manera podemos ayudar a que ellos logren sus propósitos, ¿no? Realmente identificar y ver la cuestión, ¿es un deseo lo que está viviendo o es un propósito? Nos ponía un ejemplo muy interesante la doctora, de que, por ejemplo, tuvo un caso de una persona que, por ejemplo, si quería ser estrella de rock, ¿no? Entonces, como papás, pues no truncarles en primera instancia ese deseo, ¿no? Que ya obviamente transformarlo en propósito de ver, bueno, ¿quieres ser estrella de rock? Vamos a ver qué necesitas hacer, qué necesitas estudiar, qué necesitas aprender, a qué academias o con qué profesores te tengo que llevar para que tú logres ese propósito, ¿no? Ya dependiendo de ese propósito, si vemos que el chico o el hijo avanza y vemos que tiene esa actitud y aptitud, porque obviamente son cuestiones diferentes, pues ya seguirle dando ese apoyo al hijo, ¿no? Pero obviamente si vemos que realmente no tiene alguna de las cualidades, pues que obviamente tanto el profesor o la escuela donde lo hayan metido, pues le hagan ver para que sí es apto, ¿no? Porque a veces mucha gente sí se inscribe, quiere estar en esas cuestiones que tienen sus objetivos, pero no son realmente aptos para llevar a cabo ello, ¿no? Un ejemplo también podría ser que un niño quiera, o uno ya adulto, adolescente, quiera ser un astronauta, ¿no? Pero se necesitan ciertos requisitos, tener 100% salud, cierta estatura. Entonces, todo eso es lo que va dirigiendo o redirigiendo los propósitos que una persona tiene en la vida, ¿no? Porque si yo quiero ser astronauta, pero no cumplo con esos estándares que me piden, porque depende no solo mi salud, sino pues tengo que ir a otro planeta, pues obviamente sí va a diferir en esta cuestión si quiero hacer eso, pero por mis cualidades o mis condiciones no lo podré lograr, ¿no? Entonces es muy importante que podamos verlo y tenerlo a cabo, ¿no? Por cualquier situación. Entonces, es muy interesante y muy importante que podamos llevarlo a cabo, ¿no? Otra cuestión, pues es obviamente cuando son pequeños los niños, pues obviamente ver qué necesitan, cómo se sienten, tener esa comunicación para que puedan los chicos, uno, redirigirlos para ver qué es lo que necesitan. Porque pues es muy importante que siempre tengamos esa comunicación con nuestros pequeños, ¿no? Sean pequeños, sean grandes, no importa. Entonces, eso es muy, muy importante que tengamos a cabo. Y pues bueno, también recuerden que también hablábamos en el bloque anterior de los propósitos en la vida. Tenemos aquí de nueva cuenta a nuestra querida doctora Cintia. Cintia, doctora, ¿cómo está? De nuevo, buenas noches. Buenas noches, Jessy. No sé qué pasó, pero ya estoy acá.
Muy bien, doctora, no se preocupe, pues le estaba haciendo una pequeña recapitulación de lo que hablamos en el bloque anterior. Y pues bueno, doctora, nos quedamos hablando sobre esta cuestión de los propósitos en la vida. Y pues algo que también a mí me ocupa mucho en esta cuestión es de que, como usted lo comentaba en el bloque anterior, a veces no tenemos esa motivación, esa energía para poder levantarnos. ¿Usted que nos puede aconsejar algunas estrategias, técnicas para volvernos a activar ese chip y decir, vamos, hay que seguir, no hay que desistir? Sí, bueno, ahí me parece dos cosas importantes. Uno, hacer las tareas pequeñas, o sea, una gran tarea hay que partirla en pequeñas tareas que se puedan lograr. Por ejemplo, si lo que quiero es tener energía, puedo empezar con ordenar mi casa. Pero si yo digo ordenar la casa, se me hace como que me tengo que ir a encerrar todo un fin de semana y hacerlo como a profundidad, que vendría muy bien, pero a veces no se tiene la energía. Entonces hay que hacer pequeñas tareas que sean rutinarias para que podamos finalmente llegar a ese gran objetivo o a ese gran propósito de tener la casa ordenada. Entonces, la primera sería partir en pequeñas tareas las cosas que tenemos que hacer en el día a día y celebrar que cada una de estas decisiones son actos de compromiso con nosotros mismos. Por un lado está el orden, pero también el cuidarnos y querernos a nosotros mismos. También dentro de los propósitos de Año Nuevo, por ejemplo, se pone mucho la salud, ¿no? Que si hay quien quiere bajar de peso, quien quiere empezar a hacer ejercicio. Bueno, ser muy conscientes de que hay que hacerlo en pequeñas tareas. O sea, lograr el cuerpo que queremos, hay que contemplar diferentes factores. Hay que tener en cuenta que no solamente es el cuerpo porque así me lo ha planteado la mercadotecnia, la publicidad, sino qué es lo que nos viene bien y qué es lo que nos va a ayudar a nuestra salud, ¿no? Pensarlo siempre del lado de la salud y nuestro bienestar, no solamente por seguir una imagen o un estereotipo. Y en ese sentido, pues va a venir de la mano con cuidarnos y querernos a nosotros mismos. Si tú quieres ese objetivo, pues hay que comer bien, hay que tener rutinas de ejercicio continuo. Y por otro lado, también algo que te decía al inicio, el tenernos paciencia. Si dentro de esa rutina fallé a una o dos cosas, o incluso a todas, vamos a decirlo así, hay que tenernos paciencia, no porque no se logró un día, ya es para tirar la toalla, sino saber que hay momentos en donde se van a poder lograr todos al 100% y momentos en donde no vamos a poder. Pero la idea es motivarnos, impulsarnos, creer en que podemos hacer esas cosas nosotros. Entonces, por un lado el orden, por otro lado la salud, que no solamente es física, también ahí incluiría la mental. No sé qué tan popular, me parece que no, de las encuestas que yo estuve viendo no es tan popular como la salud mental, pero yo decía, bueno, es básico también considerar cómo nos sentimos y buscarnos un espacio para hablar de eso, porque de ahí pues se va a poder cumplir todo lo demás. Y como bien dices ahora en esta pregunta, la energía pues va a depender mucho de qué tan equilibrados, conscientes estemos de nuestras emociones y nuestros sentimientos. Entonces, añadido también a esto de la salud, incluir nuestra mente, que de pronto esa es la que dejamos hasta el final, ¿no? Bueno, esto lo aguanto, sí, le estoy pasando mal, pero ya vendrán mejores tiempos. No, también darnos un espacio para hablar de esas cosas que nos preocupan. Y mira, casi que ahí está una clave bien importante para poder cumplir los otros propósitos, incluso el orden, incluso la alimentación, el ejercicio. Si nosotros cuidamos nuestra mente, se va a ver reflejado en nuestro espacio físico, se va a ver reflejado en nuestras finanzas, se va a notar en nuestra actitud en el día a día y cuando las cosas no salen como nosotros esperamos. Entonces,
yo te diría, hay que ser muy conscientes de las cosas que nos pueden ir impulsando, y una de esas son los hábitos, y que si no se logra de pronto el hábito al 100%, no se logra la rutina, bueno, pues podemos darnos un cierto permiso o no tirarnos para abajo, porque luego nosotros somos los jueces más severos con nosotros mismos, ¿no? Y entonces, entre los más severos y los más laxos, ¿no? Los severos porque ya ves, no puedes hacer esto, ya para qué lo intentas, mejor déjalo así. O los más laxos de, bueno, uno no es ninguno, y entonces uno ahí se va, se descose, y cuando menos se dé cuenta ya el hábito, la actitud positiva, pues disminuyó. ¿Por qué? Porque no nos comprometemos con nosotros mismos y no creemos que somos capaces de lograrlo. Entonces hay que ser como buenos con nosotros, ¿no? Tenernos paciencia y tolerancia, no caer en un extremo o en otro. Exacto, doctora, que me lo comenta porque a mí me brinca esto que alguna vez escuché que dice, y usted también lo acaba de comentar, que cómo es tan importante el simplemente hacer tu cama diario, el tener limpio tu recámara, tu casa. ¿Cómo repercute eso al cerebro, doctora? Porque yo alguna vez leí o escuché que decían que como tengas tu cuarto, así tienes tu cabeza toda revuelta si no la tienes ordenada. Sí, definitivamente, te digo, el orden va a ser una pieza clave o un indicador de cómo estamos de manera interna, porque yo lo escuchaba de una profesional que se dedica justo a ordenar espacios por ahí, y decía, es que tener ordenado tu espacio es tomar decisiones, es hacerte cargo de esas cosas que están alrededor tuya. Y sí, efectivamente, a nivel cerebral, si nosotros tenemos un espacio limpio, ordenado, ventilado, pues entonces nuestro cerebro se siente más cómodo que si de entrada ya tenemos ropa tirada en el piso, de pronto las ventanas todas cerradas, hay polvo, pues entonces nos vamos a sentir incómodos y nos va a dar como una energía más hacia abajo, ¿no? Como de cansancio, de flojera, de hartazgo. Y pues ya si el piso tiene 5 playeras, pues una más no hace la diferencia. En Claro. cambio, cuando nos tomamos así del compromiso de tener un espacio ordenado, entonces empezamos como a liberar toda esa tensión mental y poder pensar en otras cosas. Bueno, ahora que tengo mi espacio limpio, qué pendientes tengo del trabajo de la escuela, por ejemplo. Interesante, doctora, porque como a veces algo tan insignificante, entre comillas, porque no es insignificante, uno debe tener limpio su lugar, su espacio, es tan reflejante para el cerebro, para la percepción que uno no lo ve, ¿no? No lo tiene así como palpable, ¿no? Sí, sí, nuestro cerebro es también un órgano de muchos hábitos. Y si tenemos hábitos positivos, pues eso se va a reflejar en la energía, en las actividades, incluso en nuestra forma de actuar y tener proyectos. Pero si tenemos más bien vicios, así como de, pues ya sé que yo siempre tengo la cama extendida y hasta la noche que llego ya cansado, a veces la atiendo y a veces no. Bueno, nos estamos arrastrando como estos malos hábitos que van cargando bien que mal a nuestro cerebro, dependientes de cosas por hacer, porque sabemos, por un lado, que lo tenemos que hacer, pero no lo hacemos. Entonces lo tenemos ahí como, haz de cuenta, como una ventanita mental pendiente, y nos vamos llenando de ventanitas conforme va avanzando el día. No tenemos la mente clara para entonces poder pues pasar a otra cosa, ¿no? Avanzar en nuestros objetivos diarios. Y qué importante, doctora, como lo comenta, esos hábitos, esa disciplina, que a mí yo cuando vi la definición de disciplina, que es hacer lo que se tiene que hacer en el momento que se tiene que hacer, te guste o no, dije, qué difícil, porque a veces no hay ni las ganas, ni la motivación, y dices, lo tengo que hacer, ¿no? Esté enferma, esté cansada, esté lloviendo, o sea, hay que hacerlo, ¿no? Sí, y empieza con pequeñas cosas, o sea,
desde levantarse a una hora. Nuestro cerebro, insisto, es un órgano de hábitos. Si yo me despierto a la misma hora, voy enseñándole a mi cerebro que hay una hora de inicio y una hora de fin. Que luego eso les pasa, fíjate, me pongo a pensar en los estudiantes con las vacaciones. Pues se levantan cuando quieren y se duermen cuando quieren, y ahora cuando regresan a la escuela están así. También a nosotros, como adultos, nos vamos de vacaciones y se nos mueven todos estos hábitos, cosas tan pequeñas como una hora específica para despertarse y otra para dormir. De pronto en vacaciones pues se vale para descansar, pero en la medida de lo posible que no sea tan lejana, que no sea un extremo, porque si nos desbalanceamos completamente, vamos a suponer, me levanto a las 6 de la mañana y en vacaciones me levanto a las 12 del día, eso ya es un indicador de que algo está pasando ahí. O sea, se vale que si te levantas a las 6, pues de pronto a las 9 es una buena hora, ¿no? Para descansar un poquito más. Pero si se desbalancea completamente, si se te voltea el horario, también ojo ahí con qué está pasando tanto en la escuela como en el trabajo. Entonces, empezando, te digo, desde cosas tan simples como levantarse una hora, desayunar, bañarse, tender la cama, efectivamente poner la ropa sucia en su lugar. Estas cosas que de poquito en poquito se van sumando y te van empoderando, como ese yo, esa parte de nuestra mente que es la que se tiene que enfrentar en el día a día, se va sintiendo capaz. Y cuando te sientes capaz, puedes ponerte los objetivos que quieras y puedes ser resiliente si no se logran, pero seguir como apostando a que lo puedes hacer. Así es, doctora. Retomando un poquito el tema que nos comentaba de que a veces nosotros somos nuestros peores jueces porque somos muy duros con nosotros mismos de decir, ay, no podemos, no sé, bueno, ¿qué podríamos hacer si ya con tanto que nos estamos boicoteando nosotros mismos? ¿Qué podríamos hacer si caes en una depresión y dices, no, es que ya no quiero, ya, o sea, como diciendo, ya no quiero más? ¿Qué le podría aconsejar o sugerir sea quien sea adulto, adolescente, niño? Porque también hay niños que obviamente pues los papás tienen que estar más al pendiente de ellos, ¿no? Porque ver qué les pasa, qué les sucede. Pero ya en un adulto, un adolescente, pues ya no es tanto que estén tan al pendiente tuyo. Entonces, como adulto, adolescente, ¿qué le recomendaría, doctora, para poder salir de ese bachecito? Bueno, yo insisto en que hay que quitarle el estigma pues a las terapias y al acompañamiento psicológico. Me parece que podría ser una muy buena herramienta si ya sentimos que hay una desmotivación, una falta de energía para hacer cosas, que nos damos cuenta que nos saboteamos, porque cómo es que teniendo tanta capacidad siempre llegamos tarde, siempre quedamos mal de pronto con los pendientes que tenemos en casa o en el trabajo. Bueno, pues hay que investigar de dónde viene, por qué nos estamos saboteando, y ese espacio pues seguramente puede ser importante visitar a un psicólogo. Pero bueno, vamos a suponer que esto del psicólogo todavía da mucho miedo. Hay que poner una lista de cosas que pensamos que nos podrían ayudar para mejorar esos problemas que nos están pasando. Insisto, la verdad es que la mejor opción sería este acompañamiento terapéutico, pero hay quien todavía está muy resistente, que no, bueno, empezar a hacer un listado de estas cosas que podrían mejorar, estas cosas que están costando trabajo, y empezar a hacer un poco la reflexión de dónde podrían venir. Hay muchos libros, agendas ahora con esto del año nuevo, que te van obligando, te van haciendo como preguntas cada semana o cada día de cuál es tu actividad del día de hoy, cómo te sientes de energía. Entonces eso te va ayudando como a poner en perspectiva lo que no se está logrando y lo que sí se está logrando. La escritura también es una gran técnica
para ir retomando como esa energía y poder otra vez ponernos en el camino. Claro, qué interesante. Y como bien lo comenta, doctora, es muy importante que la gente sepa que un psicólogo no es porque estás loco, sino simplemente es un acompañamiento y que te va a ayudar. Y además es como un tipo sacerdote que, o sea, no va a contar lo que tú le digas, es profesionalmente y ético que no lo va a divulgar ni a tu papá, ni a tu mamá, ni a tu tío, ni con quien vayas. Entonces es muy importante que lo tomen, que no lo echen al saco roto, porque de verdad hay gente muy profesional como la doctora que realmente trata de ayudar, de apoyar y de ver los motivos por los cuales a lo mejor no está uno tan bien, porque a veces uno dice, estamos bien, pero realmente pues no estamos bien, porque como bien la comenta, o llegamos tarde, y hay gente, ¿cuánta gente conozco que vive a 2 calles de la escuela y llegan tarde? ¿Cómo es posible? O sea, es para que son no digamos los primeros, pero pues a una hora prudente, pero no. Entonces dices, ¿cómo es posible que se confíen así, no? O sea, eso ya es algo, hay que tratar algo, ¿no? Entonces, no sé si doctora tenga quiera platicarle al público sus redes sociales o algo así, porque si también se quieren acercar en forma terapéutica con usted o si quiera dar alguna red, doctora. Claro que sí, me pueden seguir en Instagram. También tengo el TikTok, que es es exactamente el mismo nombre. El primero sería consciente-miente. Ahí hacemos contenido de los propósitos, de la salud mental. Hay videos simpáticos y hay otros más informativos. Y bueno, también el PSIC, como psicóloga, pero abreviado, PSIC-Cintia. Ese es el Instagram profesional, personal. Ahí nada más estoy yo y a veces publico pues más cosas orientadas a mi área de especialidad, que es el psicoanálisis. El otro es como más de divulgación, es mucho más cercano al público, pero por ambos pues pueden seguir teniendo este contenido y compartiendo algunas ideas importantes para el día a día. Muchas gracias, doctora, porque sí es muy importante que de verdad tomen en cuenta estas consideraciones, porque hoy en día pues ya tenemos el internet a la mano, como bien lo comenta, libros que ya no es necesario irlos a comprar, los podemos descargar, audiolibros, los puedes escuchar, entonces tantas herramientas que tenemos hoy en día que podemos agarrarnos de ahí para ver realmente qué nos está pasando y tener esa salud mental que es tan importante y básica, porque pues cuántas personas conocemos que pues hay suicidios, sobre todo en diciembre, por toda esta melancolía, todas estas cuestiones que, sobre todo en esas fechas, ¿no? Más significativas que te viene toda la tristeza, ¿no? Que vienes cargando y no la has podido superar o liberar. Sí, de pronto se cargan mucho de emociones estas fechas. La clave, me parece que sí es darle lugar a nuestra salud mental para poder tanto sentirnos mejor y lograr nuestros propósitos. Sí, algo que también a mí me llama mucho la atención es ese reconocer esas emociones, porque a veces uno dice, sí, estoy feliz, estoy contenta, pero comunícaselo a tu cara, ¿no? O sea, realmente no estás contenta, no estás feliz, o sea, traes algo, entonces identificar, me siento enojada, sí, me siento enojada, me siento triste, me siento frustrada, reconocer esas emociones y tratar de solucionarlas, ¿no? Por ahí también alguna vez escuché que no hay que tenerle miedo, mejor reconocer al miedo y que sea tu amigo, ¿no? O sea, entonces, ¿cómo ve, doctora? Sí, no se trata de ocultar o de negar. Luego llegan con esta idea, ¿no? De aquí vengo a controlar. Bueno, más que controlar es a reconocer y a aceptar que esto es parte de la vida, el miedo, el enojo, la tristeza, pero hay que darles lugar. O sea, hay que tener un espacio en donde sí se pueda decir todo lo que se quiera decir sin temor a ser juzgado o castigado, estas posiciones como más de la moral. No, es más bien como irte haciendo preguntas para que esto, como bien lo dices en esta metáfora de que sea tu amigo y no tu enemigo, sí, porque eso también es parte de ti, o sea, también está ahí por una razón y justo en terapia, pues ya te das cuenta por qué aparece de esa forma y
y cómo la puedes usar de alguna manera a tu favor. Exactamente. A mí todo esto de la psicología, la verdad, me encanta y me gusta mucho porque realmente pues así vamos descubriendo pues cómo somos, ¿no? ¿Por qué somos así? También alguna vez leí por ahí que decía que toda la carga energética, lo que traemos, pues viene desde que te concibe tu papá y tu mamá y bueno, los seres que te procrean, desde ahí viene toda esta carga y todo lo que vienes cargando, ¿no? También como que sacudirte eso, porque a veces dices, ¿por qué soy tan temerosa? No, pues porque tu mamá sufrió en el embarazo a lo mejor, ¿no? Cosas así. Y dices, y descubriendo todo este tipo de situaciones y ahí vas resolviendo el por qué soy así. Ah, ok, ya reconocí soy así, pues hay que mejorarlo, ¿no? Para estar bien uno consigo mismo, ¿no? Sí, sí, sí. Esto también, desde el psicoanálisis, por supuesto que tiene una importancia, la historia familiar, por supuesto lo que ocurre durante el embarazo, pero a veces como estas cuestiones que se van transmitiendo de generación en generación y que luego nadie se ha detenido a pensar, por ejemplo, esto del miedo, ¿no? O de cierta tristeza por cierto evento, como cierta tristeza que habita en la familia y nadie se detiene a pensar por qué, cómo surgió eso y por qué sigue teniendo efectos, aun cuando ya se han pasado las generaciones. Pero eso sería digno de otro Sí, de programa. otro capítulo. Sí, por favor, doctora, lo esperamos para otros porque este tema de la psicología es muy amplio, muy extenso y muy interesante porque de verdad que vamos sacando hebritas y hebritas y es muy interesante conocernos sobre todo, ¿no? Y pues bueno, ya estamos a punto de finalizar el programa, pero retomando esto de los propósitos, como bien lo comenta, no es una receta de cocina, ojalá fuera, pero no lo es. Entonces, como usted lo comenta, ir haciendo nuestro listado, nuestras acciones, ¿no? Para poder lograr estos propósitos, que a mí me encanta eso, porque a veces dices, bueno, ¿y cómo lo logro, no? O sea, sí lo quiero, lo deseo, pero ¿cómo lo logro? Entonces, eso está increíble, doctor. Adelante. Sí, muchas gracias, Jessy, por la invitación, ya que casi nos estamos despidiendo y bueno, hay que partir los propósitos en pequeños para poderlos lograr. Esa es la mejor recomendación y tener paciencia. Sí, sobre todo porque la verdad que el mexicano somos un poquito impacientes y sobre todo aquí en la Ciudad de México que todos a la velocidad rayos luz ya queremos pasarnos, todavía está la preventiva y queremos seguir, rebasar a la persona de al lado caminando en la banqueta. Entonces, la verdad, en el súper ni se diga, ¿no? Los carritos que casi vas chocando con el carrito de al lado y dices, a ver, paciencia, ¿no? Un poquito de calma y tomar las cosas, porque sí es muy importante lo que comenta. A mí una vez, comentando brevemente un hecho que me sucedió, me iba a cruzar la calle y sí, tenía prisa y me iba a atravesar, pero algo dentro de mí me dijo, espérate, porque así tenía yo el SIGA, pero me dijo, como que espérate. Entonces, como que me detuve y pasa una moto. Y dije, ok, qué bueno que me detuve, qué bueno que escuché esa vocecita interior, porque pues si no, y sí, me hubiera abollado la motocicleta. Entonces, pues sí, hacer un poquito de pausa en nuestra vida, porque a veces sí es importante recapitular y ver cómo darnos esos espacios, ¿no? De paciencia. Sí, darnos tiempo para nosotros. Ya la impaciencia, yo te diría, es un indicador de que algo nos está pasando, ¿no? Pero bueno, hay que estar atentos a esas vocecitas internas, como bien dices. Voy a ir a terapia, doctora, con esto. Sanar todo. Muy bien. Pues de nuevo, doctora, si nos recuerda sus redes sociales, por favor. Sí, mira, en Instagram está el proyecto de consciente-miente, así como conscientemente, pero miente, ahí vamos a ver por qué. Y el otro que es el personal, que es psic, como psicóloga, PSIC-Cintia, CYNTH y latina A, porque hay 1000 formas de escribir Cintia, ¿verdad? Pero Sí. en esos dos, ahí tenemos el contenido en Conscientemente, que es como con otros colegas también psicólogos, y el personal, que es más bien como de más tipo psicoanálisis, pero también intento hacer ahí como cosas cercanas, que no sean tan técnicas de pronto, ¿no? A mí me encantan sus páginas, doctora, porque yo que la sigo, realmente, como lo comenta, tiene cosas
científicas, o sea, el tema, tal cual como debe ser el texto, pero también tiene cosas chuscas relacionado al tema psicológico. Entonces, la verdad te hace reflexionar y dices, o sea, es padre. Síganla, por favor. Y pues Muchas gracias, Jessie. ¿de qué? Al contrario, doctora, pues le agradecemos muchísimo el habernos brindado este tiempo. Ya sé que es muy valioso porque pues tiene cátedras y múltiples ocupaciones. Muchas gracias por habernos brindado este tiempo y sobre todo darnos a conocer algunas técnicas, estrategias que podamos utilizar para poder lograr esos propósitos de Año Nuevo 2025. De nuevo, le agradezco mucho, doctora. Te agradezco mucho y cuando quieras, ya sabes, acá con todo el cariño para ti, para tu público, compartimos estos temas que seguramente les van a caer bien para seguir creciendo cada día. Claro que sí, doctora. Pues muchas gracias. Y bueno, este fue un programa más de su programa Mujer de Virtud. Nos vemos, cuídense mucho y hasta la próxima. Gracias por sintonizar Mujer de Virtud. Te esperamos en la siguiente.